podcast, nuestro primer episodio del nuevo podcast, Viejo Helenístico. Y pues este episodio servirá un poco como lo que sería un episodio piloto, ¿no? Y veremos cómo se va desenvolviendo los temas, cuál va a ser la temática del canal, cuál va a ser la temática de esta serie de podcasts que vamos a tener a lo largo de pues, todo el tiempo que llegue a durar este proyecto. ¿Qué es Viejo Helenístico, no? Viejo Helenístico es un proyecto que tengo en lo personal con un amigo, principalmente. Somos los que colaboramos en este podcast. Y se me hizo muy interesante leer un podcast, ya que yo desde siempre veo los podcasts y se me hace una manera muy interesante de estudiar y aprender cosas. Porque me acuerdo que cuando yo era un pequeño niño, hace ya varios años, y mi papá me decía que la única manera de aprender era mediante los libros. Y sí, les digo, son una fuente bastante fiable para aprender cosas nuevas y cosas por el estilo. Pero me acuerdo que yo siempre veía videos en YouTube y leía cosas en internet y veía podcasts, bueno, escuchaba podcasts, veía podcasts, ¿no? Y he pensado que las formas de aprender son las que se van revolucionando en los tiempos actuales, ¿no? Digo, es importante leer, pero también los podcasts son una forma muy, muy buena de ir aprendiendo conocimientos de los dos lados, ¿no? También del lado de podcast, cuando tú tienes un conocimiento nuevo y lo quieres como materializar, es mucho más sencillo. Y la verdad es una idea que yo tenía porque yo soy una persona que habla mucho con sí mismo solo y es muy extraño, ¿no? Porque si lo pensamos de cierta forma, si alguien habla solo y no lo graba, es un loco según la sociedad. Y si alguien habla solo pero lo graba, es un podcast y es un creador de contenido. Lo cual se me hace algo muy, muy, muy interesante. Por lo cual siempre he querido tener un podcast y pues por fin me animé al día de hoy, a comenzar la grabación. Es algo muy extraño, ¿no? Porque te preguntas, ¿por qué alguien escucharía mi voz, ¿no? Durante 45 minutos o lo que llegue a durar este primer episodio. Que, pues bueno, esperemos que sea de su agrado. Estarán ahí los comentarios para quien guste añadir algo. Pero pues entrando en materia, ¿de qué se va a tratar el podcast, no? ¿De qué se va a tratar el contenido del canal? Y pues principalmente se va a tratar de arte, de ciencia, de filosofía, de historia, de cultura pop. No tanto de temas actuales como noticias, sino como contenido más que pueda, más apegado al pasado, ¿no? Como la historia, la Revolución Mexicana, por ejemplo. Me gustaría tener un capítulo de eso porque me hace un periodo súper interesante. De hecho, cuando yo cursé la preparatoria, tuvimos al final del año, bueno, al final del último año escolar, una materia llamada Revolución Mexicana y se me hizo una materia excelente, ¿no? Por toda la cantidad de conocimientos que llegué a adquirir. Y pues es realmente muy interesante, ¿no? Luego, ¿qué temas vamos a tratar? Como ya habíamos dicho, ciencia, filosofía, arte y entre más cosas, ¿no? Y la verdad siento que es muy importante porque muchas veces tenemos ideas, ¿no? O opiniones de ciertos temas muy interesantes y si no las llegamos a plantear se olvidan. Por ejemplo, no sé, luego yo llego a reflexiones, pero no lo anoto en ninguna parte, ¿no? O no lo comparto con nadie y esas reflexiones no llegan a ningún lado. Porque yo soy mucho de la idea de que el progreso se da mediante la dialéctica de las ideas. ¿Qué es la dialéctica, dirán ustedes en sus casas? La dialéctica es bueno, es un postulado de nuestro filósofo Hegel, no es nuestro, así le digo, el cual dicta que dos ideas chocan entre sí y forman una nueva idea. Muy resumido, podemos resumirlo en eso. Se aplica mucho bueno, los historiadores lo aplican mucho para definir qué es el progreso y cómo se llega a este. Es una teoría muy interesante y que sin duda me gustaría tener en un futuro no muy lejano un episodio especial sobre Hegel. Y porque realmente considero que sus ideas son fundamentales para lo que es mi pensamiento y la verdad. Siempre mi sueño siempre será escribir un libro de filosofía, un libro de historia. Pero pues siento que empezar con un podcast es lo indicado, ya que es mucho más sencillo hablar que escribir. Bueno, yo considero eso. Aunque hablar también tiene su ciencia, si lo hemos pensado de cierta manera. Por ejemplo, yo siempre he sido un sujeto que le ha costado hablar. Luego se llega a trabar. Entonces, si llegan a verme que me trabo, pues ya saben que paulatinamente espero que eso llegue a cambiar.
y que llegue a mejorar. También pues tengo muchas muletillas como todos, pero pues trabajando se arregla, ¿no? Todo se arregla. Luego, pues sí, ese sería el marco de los temas. Y realmente este episodio está programado para tener invitados. Pero pues gracias a la situación que vivimos en el mundo, creo que no se ha podido, ya que estamos en... Todavía no estamos en cuarentena total, pero lo preferible por el gobierno es no salir. Para los que no sepan o estén viendo este episodio más tarde, hoy es martes 17 de marzo del año 2020 y yo vivo en la Ciudad de México, por lo cual estamos en medio de una pandemia del famoso coronavirus, lo cual ha dejado ver muchas cosas de la sociedad, de la gente y de la sociedad mexicana, ¿no? De la empatía que tal vez no tengamos y que nos hartamos tener, porque lo pensé mucho. Les voy a poner el contexto.